Entonces, Jesús tiene que comenzar la reconstrucción de la segunda Israel. La segunda Israel son los pocos israelitas que se unieron a Jesús. Entonces acá comienza esto con Jesús, sus 12 apóstoles y sus 70 discípulos. Esto era Jacob, 12 hijos, 70 parientes, ahora Jesús con 12 apóstoles y 70 discípulos origina la historia de la segunda Israel. O sea, los pocos israelitas que sí se unieron a él. Y esta es la historia de los cristianos. Los cristianos están en la posición de la segunda Israel. ¿Cuál es la misión ahora de los cristianos? La misión que tenía el pueblo de Israel. Reconstruir este fundamento perdido, indemnizar período por período, exactamente igual, y prepararse para la llegada del Mesías, para la segunda llegada del Mesías. Entonces acá comienza, ellos van a Roma, o sea, Jesús en los 40 días después de la resurrección, aparece 40 días, se queda con sus discípulos, y la misión principal que les da es que ellos tienen que ir a Roma. La misma misión que Jesús tenía, de ir a Roma, pero Jesús tenía que haber ido a Roma basado en una victoria. Después de haber conquistado Israel y haber sido reconocido en Israel, entonces él tendría que haber venido a Roma. Sin embargo, él solamente fue recibido en Israel por algunos de sus discípulos y estaba en la posición de rey espiritual para ellos. ¿Se entiende? Entonces, con esta pequeña victoria, que en realidad no era una victoria, pero digamos que de todo ese fracaso Dios pudo por lo menos establecer esta victoria, que es la construcción de la segunda Israel, el cristianismo, y estaba en la posición de rey del cristianismo, espiritualmente hablando. Entonces él viene como un rey espiritual. Los cristianos vienen a Roma entonces, cargando con esa cruz como su rey espiritual. ¿Y son recibidos en Roma? No. La Biblia dice que se los llamaba a ellos la sediciosa secta de los nazarenos. Sediciosa significa que causa problemas, ¿no? Una persona sediciosa es una persona que causa siempre problemas. Entonces se llamaba a los cristianos la sediciosa secta de los nazarenos, ¿no? Respectivamente, era una secta maligna. Entonces acá comienza el periodo de 400 años de persecución. Periodo de persecución en Roma. Y este periodo también duró, al igual que 400 años, porque el propósito de ese periodo es indemnizar todos los fracasos de este periodo. Entonces, a pesar de que ellos eran tratados como lo peor, ellos guardaban la identidad de ser los elegidos de Dios, al igual que los israelitas acá. A pesar de que acá ellos eran esclavizados, guardaron su identidad de ser los elegidos. Acá, a pesar de que ellos eran tratados como lo peor de la sociedad, aún así ellos guardaban la identidad, ahora voy a decir cómo, a través de 3 ritos o costumbres principales. Porque vamos a ver qué es lo que ocurría, ¿no? Los cristianos eran totalmente perseguidos y eran prohibidos, vivían en unas catacumbas. Estas catacumbas eran las tumbas en realidad, pero a veces ellos se reunían ahí también. Y cada vez, yo he estado ahí personalmente, y es un espíritu impresionante lo que se siente en el lugar donde ellos vivían, y el guía que nos llevó a conocer estos lugares nos decía, ahí mismo donde están parados ustedes, hay una plataforma de piedra, así muy humilde, por supuesto todo oscuro. Son como unas cuevas, ¿no? Unas cuevas, y se ven todas las tumbas así, una arriba de otra. En realidad en aquella época no eran una arriba de otra, sino que a medida que morían iban cavando hacia abajo. Entonces ahora uno entra en el piso y las ve hacia arriba, pero antes el piso estaba arriba, ¿se entiende? Y el guía nos decía, ahí mismo donde ustedes están parados, nos va contando la historia, ¿no? Estaba el Papa tanto, y en el momento que él estaba dando el servicio, dando sermón y dando guía, entraron los soldados romanos y los decapitaron a todos, ¿no? Y así, en varios lugares nos contaban la misma historia de catástrofes. Y así que ellos vivían de ese modo, ¿no? Dispuestos a morir.
Entonces ellos guardaban el sábado como el día sagrado y su ofrenda eran los mártires. Así como ellos guardaban el sábado y hacían ofrendas, bueno, ahora las ofrendas eran ofrendas vivientes, sus propios mártires. Y en lugar de la circuncisión, ahora es el bautismo y la comunión. El bautismo y la comunión. Y entonces, cuando se encontraba a los cristianos, ¿no? Cuando los romanos encontraban a un cristiano, lo encarcelaban hasta el domingo. Y el domingo se reunía la gente, ¿no?, en el Coliseo, y para divertir al pueblo entonces se ponía a los cristianos en el medio de las arenas y se largaban a leones hambrientos que se comían las familias enteras, ¿no?, hombres, mujeres y niños. Entonces, cuando nosotros estudiamos esta parte de la historia, pensamos qué terrible, qué sanguinarios que eran los romanos. En realidad, sí, eran sanguinarios, ninguna duda, pero no era tanto por el hecho que ellos eran sanguinarios, sino por el concepto que ellos tenían de los cristianos. Había historias, se escribían historias de los cristianos, terribles, tan terribles, que se decían que ellos comían niños, que ellos sacrificaban niños en sus ofrendas, que eran de lo peor de lo peor. ¿Entienden? Entonces no es que los romanos eran tan sanguinarios, sino que ellos pensaban que los cristianos eran lo peor de lo peor. Si ustedes les dicen a una persona que es un violador, criminal, asesino, y lamentablemente va a ser ejecutado, uno no siente tanta tristeza, dice, bueno, por lo menos es un criminal. Entonces ellos pensaban que los cristianos eran de lo peor. Hasta el punto que después Nerón quema Roma y le echa la culpa a los cristianos. Entonces para la gente los cristianos eran lo peor de lo peor. Ellos vivían así, totalmente mal interpretados por la sociedad. Y durante 400 años ellos recibieron esta persecución. En el año 313, Teodosio I él ordena que no se persiga más a los cristianos. Él termina con la persecución de los cristianos. Y más tarde, en el año 392, Constantino declara al cristianismo como la religión oficial. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto con Constantino? Bueno, por la misma razón que ocurre esto con Moisés. Fíjense acá el paralelismo. Moisés era israelita, sin embargo todo el mundo pensaba que él era egipcio. Constantino era cristiano, sin embargo todo el mundo pensaba que era un romano común y corriente. ¿Se entiende? Quiere decir que al final Constantino termina declarando al cristianismo como la religión oficial. Ellos que eran considerados los peores criminales, ahora eran la religión oficial, después de 400 años. Hacia el final de este periodo, entonces, con la llegada de Moisés, los israelitas reciben los 10 mandamientos, que era el centro del Antiguo Testamento. Hacia el final de este periodo, entonces, los cristianos, cuando son aceptados como la religión oficial, comienzan a recopilar las escrituras y las experiencias y se escribe el Nuevo Testamento, que es el centro de toda esta era, el centro, ¿no?, las enseñanzas de toda esta era. Acá las enseñanzas eran los 10 mandamientos, acá son los evangelios, y ambos aparecen en el mismo periodo, paralelamente hablando. Entonces comienza así el periodo de los patriarcas. Sí, cuando ellos ya son aceptados como la religión oficial, los patriarcas eran los encargados de dirigir a los cristianos y ellos tenían 3 funciones principales, como rey, como sumo sacerdote y como profeta al mismo tiempo. Y ustedes saben que el sistema de gobierno que caracterizó a la Edad Media fue el sistema feudal. Quiere decir que acá nace la sociedad feudal cristiana. Acá aparecía la sociedad feudal israelita, donde a cada tribu se le asignó una tierra. Bueno, acá aparece el sistema feudal cristiano. O sea, también el sistema feudal se caracteriza por ser un sistema donde cada uno tiene su propia tierra y existen los señores feudales, que son los dueños de la tierra y que tienen sus propias leyes en cada lugar. Pero, sin embargo, la iglesia dominaba
la religión de todos ellos. Sin embargo, acá la iglesia se divide para su expansión, para su organización, se divide en 5 iglesias principales. La iglesia de Alejandría, la iglesia de Constantinopla, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Roma y la iglesia de Antioquía. ¿Sí? 5 iglesias principales. Y al patriarca de la iglesia de Roma se le daba el nombre especial de Papa. ¿Sí? Entonces, para su expansión, ellos llegaron a ir hacia el noroeste de Europa. Y en el noroeste de Europa se encontraron con los germanos. Los germanos venían huyendo de la persecución de los hunos, de la invasión de los hunos. ¿Entienden? Los hunos habían invadido a los germanos. Entonces los germanos, huyendo de los hunos, fueron al noroeste de Europa. Y los cristianos se encontraban ahí dando testimonio. Quiere decir que este periodo también se caracteriza por ser un periodo de confusión de la fe, porque los germanos eran paganos, ¿sí? Tenían religiones miscelánicas, al igual que los cananitas. Entonces acá ellos empiezan a confundirse en su fe. Del mismo modo que los israelitas acá empiezan a confundirse, y esto da sus frutos después en la época de Salomón, bueno, acá también ellos empiezan a confundir su fe. Este fue un periodo bastante oscuro en la fe de los cristianos. Y ahí ya comienza una desviación, porque empiezan a incorporar todo tipo de cosas paganas que nada tienen que ver con las Escrituras. ¿Sí? Hay muchas cosas que tienen los cristianos hasta hoy en día que no tienen nada que ver con las Escrituras. Son cosas paganas que ellos recopilaron de los germanos. Por ejemplo, la excesiva adoración a imágenes, que en el Antiguo Testamento estaba prohibida. Estatuas exageradas. Si uno va hoy en día a Europa y encuentra las catedrales de la Edad Media, son impresionantes, cargadas, cada columna inclusive está todo tallada y tiene estatuas por todos lados. Uno entra ahí y siente como que todo eso se le viene encima. Son exageradamente cargadas, imágenes de cada santo, cientos de santos, cada uno tiene su estatua y la gente los toca y les ora. Eso es totalmente pagano, no tiene nada que ver con el verdadero plan de Dios. Jesús nunca enseñó que tenían que adorar a los santos. ¿Sí? El arbolito de Navidad, por ejemplo, no tiene ninguna base bíblica. No lo van a encontrar en ningún lado de los evangelios, el árbol de Navidad. En fin, y muchas otras cosas que las podemos hablar en otro momento, pero hay muchas cosas que se empiezan a heredar a partir de la combinación con los germanos. Bueno, en este tiempo, entonces el Papa León III corona, este periodo también duró 400 años. Y el Papa León III corona al primer rey cristiano. Fíjense ustedes, el primer rey cristiano aparece exactamente en el mismo periodo donde apareció el primer rey israelita. Ven claramente como no es casualidad, nada es casualidad, todo se está repitiendo exactamente igual. Entonces, este primer rey es Carlomagno. Y da origen así al periodo del Reino Unido. Periodo del Reino Unido cristiano. Y vamos a ver cómo este reinado también se divide en 3 etapas, con los hijos de Carlomagno y con los nietos. Se hereda el reinado. Carlomagno, sus hijos y sus nietos. Algo semejante a lo que ocurre acá, donde Salomón es el hijo de David. Y este periodo dura también 120 años. Y así como el plan en esta época era la construcción del templo, se llega a construir el templo en este periodo, acá comienza la construcción de las grandes catedrales de la Edad Media. Sin embargo, apenas el rey corona al primer rey cristiano, Carlomagno, comienza una disputa entre el rey y el papa. Empiezan conflictos en la iglesia. Ambos querían disputarse por completo el poder. La iglesia quería tener, como tenía hasta ese momento, poder no solamente religioso, sino poder político, económico, social, ¿sí? Hasta en el ejército mismo, bendiciendo las armas, etcétera, etcétera. Había como una confusión de poderes. Entonces comienza una intolerancia por parte del rey contra la iglesia. Y acá comienza este conflicto que dura todo este periodo. Bueno, al final entonces este conflicto continúa con los nietos de Carlomagno, hasta que al final ellos, que eran 3, se dividen el reinado. Y comienza el periodo del reino dividido.
periodo del reino dividido. Al principio se dividen en tres, pero después dos reinados se unen y forman entonces los francos del oeste, en la posición de Caín, y los francos del este, o el Sacro Imperio Romano, en la posición de Abel. ¿Sí? Se dividen el reinado. Los francos del oeste en la posición de Caín y los francos del este, o el Sacro Imperio Romano, en la posición de Abel. Y del mismo modo que en este periodo acá, recuerden, hablamos de que era el periodo de los grandes profetas del Antiguo Testamento, periodo de Elías, Eliseo, Amós, Jonás, etc. Este fue el periodo de los grandes santos de la Edad Media. Este se fue el periodo de San Francisco de Asís, de Santa Clara de Asís, de Santo Tomás de Aquino, de San Bernardo. Todos los grandes santos aparecieron en este periodo. Y este periodo duró también 400 años. Y el plan de Dios entonces era recuperar esta unidad, hacer que se volvieran a unir centralizados en la voluntad de Dios, que era la preparación para la llegada del Mesías. Por eso Dios inspiró a San Francisco de Asís. Si ustedes quieren saber más acerca de este punto en detalle, pueden ver la película Hermano Sol, Hermana Luna. ¿La vieron? ¿Cuántos de ustedes vieron la película Hermano Sol, Hermana Luna? Deben ver esa película, deben verla. ¿Sí? Es muy, muy interesante y muestra todo lo que ocurrió en esta época. Y muestra cómo Dios trabajó a través de San Francisco de Asís para inspirarlo a la unión, a la unidad de nuevo, de Caín con Abel. Sin embargo, lamentablemente, lo mismo que ocurrió con los profetas en esta época, acá también los santos eran rechazados. Y ahí se muestra claramente, San Francisco de Asís recibe una revelación de Jesús de que él tiene que reconstruir su iglesia. San Francisco de Asís en realidad amaba a la iglesia católica y al principio no se daba cuenta de la desviación que la iglesia estaba teniendo, de que estaban apartándose de la voluntad de Dios de prepararse para la llegada del Mesías. Entonces, San Francisco de Asís interpreta mal, ¿no? Eso se ve muy claro en la película. Jesús le dice que tiene que reconstruir su iglesia y él va y toma una capilla que estaba hecha de piedra, ¿no? Que estaba abandonada y destruida, y se lleva a alguno de los discípulos y comienza a reconstruirla. Ahí se da cuenta de que Dios le estaba pidiendo, de que Jesús le estaba pidiendo algo que él jamás había imaginado, algo muchísimo más grande de lo que él podía imaginar, que era la reconstrucción de la Iglesia Católica. La reconstrucción de la Iglesia Católica. Él no podía ni imaginar algo así. Entonces, cuando él interpreta correctamente esta voluntad, él termina yendo al Vaticano. Y cuando va al Vaticano se encuentra con una exagerada riqueza y ve claramente la desviación. Él juntamente con sus discípulos habían hecho votos de pobreza, ¿sí? Votos de castidad, de pobreza, de humildad. Entonces, cuando ve eso en el Vaticano, él se atreve hasta darle un sermón al Papa. El famoso sermón de Jesús, cuando dice, ¿por qué os afanáis del mañana? ¿Por qué os preocupáis por lo que vas a comer y lo que vas a vestir? Si ni las aves del campo se preocupan por esas cosas. ¿Por qué os preocupáis? ¿Se acuerdan ese sermón de Jesús? ¿Por qué os afanáis de lo que vas a comer el mañana? Y el Papa se ofende en realidad. Y todo el séquito, la gente que está alrededor del Papa se ofende también y literalmente lo echan, ¿no? Lo toman y lo sacan prácticamente a patadas del Vaticano. Esa es la historia de San Francisco de Asís. Sin embargo, en un momento el Papa se conmueve y lo llama de nuevo a San Francisco de Asís. Y le dice algo que lamentablemente fue tomado como si fuera una victoria, y no es una victoria. Porque le permite a San Francisco de Asís el formar la orden de los franciscanos. Entonces parece una victoria, bueno, por lo menos le permite formar la orden de los franciscanos. Pero eso es equivalente a decirle, mira, si tú no quieres ser corrupto, yo te voy a dejar, no te voy a perseguir, pero a mí déjame que yo siga como soy. El plan de Dios no era que San Francisco pudiera formar una orden aparte, era que se reformara la Iglesia Católica. Si el Papa toma conciencia de que lo que San Francisco le estaba diciendo era cierto, no es cierto solamente para él. Si alguien me dice una verdad, yo no puedo tomar esa verdad para él, que la practique si quiere. Si es verdad, es verdad. Y yo como líder de la Iglesia Católica debería ponerla en práctica para todos, tengo una responsabilidad muy grande. Sin embargo, el Papa dice, bueno, tienes razón en lo que dices, por lo tanto te voy a permitir que lo practiques. Y creó la orden de los franciscanos, pero ellos continuaron igual. ¿Entienden? Eso no es una victoria. Entonces, debido a este fracaso, debido a que realmente no se unen a la voluntad de Dios, del mismo modo que acá Dios tiene que permitir que los
asirios, que Israel sea invadido por los asirios y que Judá sea llevado en cautiverio a Babilonia, acá Dios tiene que permitir la destrucción de todo esto. ¿De qué modo? En aquella época se reunieron los señores feudales, los monarcas y la Iglesia Católica, los jerarcas de la Iglesia, y invirtieron todo su dinero para organizar un ejército que se llamó las Cruzadas, las famosas Cruzadas, lo habrán visto ustedes, lo habrán leído en historia, se llamaba Cruzadas, ellos llevaban una cruz roja muy grande, ¿sí?, con la excusa de ir a recuperar Tierra Santa que estaba en manos de los musulmanes. ¿Sí? Sin embargo, esa no era la verdadera intención. La verdadera intención era invadir para quedarse con toda la riqueza de los poblados que ellos invadieran. Pero la excusa era recuperar Tierra Santa. Sin embargo, Dios hace que durante 200 años todas las cruzadas que se realizaran fracasaran una detrás de la otra. Quiere decir que en aquella época comenzó un empobrecimiento de los señores feudales, de los monarcas y de los jerarcas de la Iglesia, porque todos habían invertido su dinero para estas cruzadas. Sin embargo, Dios hizo que todas las cruzadas durante 200 años fracasaran una sistemáticamente después de la otra. Entonces, cuando terminó este periodo, comenzó el periodo de cautiverio y retorno papal. Periodo de cautiverio y retorno papal. Este periodo también lo podemos llamar periodo de cautiverio y retorno en Babilonia. Y este periodo, al igual que este, también duró 210 años. Aquí el rey de Francia influyó para que se eligiera por primera vez un papa francés, que fue Clemente V. El mismo rey de Francia influyó para su propia conveniencia que se nombrara, o sea, era una cuestión política, Dios no tenía nada que ver en eso, que era que se nombrara al papa que él quería. Este fue Clemente V. Entonces el Vaticano fue mudado a Avignon, al sur de Francia, ¿sí? Pero sin embargo ahí continuaron los conflictos con el rey y por primera vez en la historia un rey se atreve a meter a un papa preso. Por primera vez hubo un rey que se atrevió a frenar de algún modo la corrupción que había y el papa terminó preso por un tiempo. Entonces, debido a estos conflictos que había, en Roma no les pareció ninguna buena idea que se haya mudado el Vaticano, entonces en Roma nombraron otro papa y por un tiempo estaban los dos papas al mismo tiempo disputándose la cabeza de la Iglesia. Y tantos conflictos había entre ellos dos, uno en el sur de Francia, en Avignon, y el otro en Roma, que entonces se descartó a los dos, no se los tomó en cuenta y se nombró un tercer papa. Y por un tiempo estaban los tres papas al mismo tiempo. O sea, por un tiempo la Iglesia Católica tenía tres papas al mismo tiempo y los tres se disputaban la cabeza de la Iglesia. O sea que era una época de confusión y conflicto. Hacia el final de este periodo, entonces, se destituye a los tres papas y se nombra oficialmente a uno solo. Y este fue León X. Entonces uno pensará que León X empezó a hacer mejor letra después de toda la confusión que había. Porque lo que estaba ocurriendo en todos estos últimos tres periodos es que había una corrupción muy grande. Por ejemplo, era común en aquella época que las familias de la nobleza, estaba de moda para ellos que alguno de sus hijos o algún descendiente tuviera una posición jerárquica dentro de la iglesia. Entonces las compraban directamente. Las posiciones de la iglesia, las posiciones jerárquicas de la iglesia se compraban, los nobles compraban directamente. O sea, no es que una persona tenía que hacer la carrera de sacerdote y estudiar teología para tener una motivación clara y llegar a ser un líder espiritual. No, se compraba porque era una cuestión de moda. Era una cuestión de moda. Se vendían las famosas bulas papales. La bula papal era como un documento especial que se llevaba en forma de medallón que le permitía a los que lo cargaban con ciertos privilegios. Ellos eran privilegiados que podían hacer prácticamente lo que querían. Y lo peor de todo es que se vendían indulgencias. El indulto, ustedes saben lo que es el indulto, es el perdón. Entonces las indulgencias es el perdón de los pecados, se vendían. Se cobraba un precio determinado por cada pecado. Y yo he visto esto personalmente. He visto urnas de esa época que todavía las guardan como si fuera una reliquia, algo histórico, sin darse cuenta que es una vergüenza. Una urna, yo mismo la he leído, de aquella época, que decía, cualquiera que deposite acá su ofrenda tendrá 100 años de perdón. El Papa no me acuerdo tanto.
y todavía lo guardan como si fuera algo histórico. O sea, se vendía el perdón de los pecados. Y hasta había un precio, una lista de precios. Había una lista de precios por los pecados. Según el pecado que uno cometiera, tenía un precio determinado. Todo esto ocurría en casi toda la Edad Media, sin hablar de la Inquisición y de los crímenes que se han cometido en el nombre de Dios. Después de todo este conflicto con los 3 papas, uno pensará, bueno, una vez que terminó esto y se nombró oficialmente a un solo papa, él habrá comenzado a hacer un poquitito buena letra. Sin embargo, no fue así. Y León X también comenzó a vender indulgencias. Él empezó a recaudar fondos. En el momento mismo que fue nombrado, lo primero que quería hacer era recaudar fondos para elevar de nuevo la situación económica de la Iglesia, que se había perdido muchísimo después de todas estas cruzadas falladas. ¿Se entiende? Después de todo este periodo de las cruzadas, la Iglesia, los monarcas, los señores feudales habían quedado empobrecidos. Entonces el Papa quería enriquecer de nuevo la Iglesia y comenzó una campaña de recaudación de fondos a través de la venta de indulgencias. Ya era una campaña directamente, ¿no? A promover la venta de indulgencias. Este fue el periodo donde apareció Lutero. Fíjense ustedes que Lutero aparece en el mismo periodo que Malaquías. Malaquías produjo una gran reforma en Israel. Malaquías le devolvió a Israel la identidad de ser los elegidos de Dios. En este mismo periodo aparece un gran reformista que es Lutero. Y Lutero no le gusta nada esto que está pasando. Lutero era un seminarista, estudiante de teología alemán. Y él estaba en el monasterio, y un día, en el mismo monasterio donde él estaba, él descubre una habitación secreta que tenía una Biblia, que estaba enganchada con una cadena. En aquella época estaba prohibido leer la Biblia, ¿saben? La gente no podía leer la Biblia libremente como ahora. Pero Lutero se apasionaba totalmente por la Biblia. Entonces él empezó a leer con una avidez impresionante la Biblia, pero después, como él era católico y él tenía fe todavía en la Iglesia Católica, él se arrepentía, él pensaba que estaba cometiendo un pecado. Entonces se flagelaba, se autoflagelaba, hacía ayunos, se arrepentía, pero inexplicablemente él sentía un impulso, o sea, él no se lo podía explicar, obviamente era Dios mismo el que lo inspiraba, pero él sentía un impulso todos los días de volver a ese cuarto secreto y volver a leer la Biblia con la misma avidez. Una y otra vez, leía constantemente, y le parecía maravilloso lo que él estaba descubriendo. Pero después tenía sus momentos de arrepentimiento, porque sentía que estaba desunido con el Papa y que estaba pecando, ¿sí? Entonces constantemente se autocastigaba. Pero después más y más se fue dando cuenta de que las prácticas de la Iglesia Católica, los ritos y las prácticas no tenían nada que ver con lo que él estaba leyendo en las Escrituras. Entonces ya estaba sembrada la semilla de la reforma dentro de él. Ya él observaba, no quería hacer, Lutero no tenía planeado hacer algo en contra de la Iglesia, de ningún modo, pero de algún modo estaba viendo una prueba que no lo podía negar. Sin embargo, él, por su corazón y porque era católico, no quería hacer nada malo. Pero un día tiene una experiencia nefasta, impresionante. Un día lo invitan al Vaticano. Entonces él tenía que ir desde Alemania hasta el Vaticano, que estaba en Roma, y en su viaje va pasando por distintos pueblos. Y por supuesto se queda en los monasterios de cada pueblo. Y cuando él se queda ahí, no puede creer lo que ve. Primero los sacerdotes comiendo exageradamente, una vida totalmente mundana, contando, haciendo bromas, ¿cómo podría decir? Groseras, ¿no? Claro, bromas groseras, cosas mundanas, y estaba totalmente sorprendido y asqueado con lo que él estaba observando. Sin embargo, aún así, él sigue manteniendo su fe católica, y aunque no se puede explicar todo eso, su esperanza es llegar al Vaticano, pensando que cuando llegue al Vaticano las cosas van a estar mejor. Sin embargo, cuando llega al Vaticano tiene una experiencia semejante a la que tuvo San Francisco de Asís. Queda desilusionado con todas las riquezas que ve, con todas las cosas que no tenían nada que ver con la humildad que Jesús había enseñado. Pero aún así, él no quiere hacer nada en contra. ¿Entienden? Una persona conflictuada, una persona que por un lado siente que las cosas... convencido de que él tenía que ser católico para hacer la voluntad de Dios. Hasta que en un momento, repito, tiene una experiencia nefasta. En el pueblo donde él estaba, llega un personaje llamado Tetzel, enviado por el Papa mismo. Tetzel era una persona que había cometido muchos crímenes en realidad, a pesar de que era sacerdote.
Entonces el Papa le había dado una misión especial. Para no ser castigado, tenía una misión especial, que era la de recaudar fondos y vender indulgencias. Tetzel entraba al pueblo gritando a viva voz que las bendiciones de Dios habían llegado, las bendiciones de Dios y las bendiciones del Santo Padre habían llegado para ese pueblo. Alégrense porque las bendiciones de Dios han llegado para ustedes. Ahora vendrá el perdón de los pecados para ustedes. Y traía esta lista de precios. Y cualquier pecado que la persona haya cometido podía pagar un precio determinado. Pero ahí no terminaba toda la oferta. La oferta era más interesante. Y esto les va a parecer cómico, pero es absolutamente histórico. Está en los libros de historia. La gente podía pagar, si quería, por adelantado el pecado que iba a cometer más tarde. Créanlo o no. Ellos vendían el perdón de los pecados y si quiere, la oferta era peque hoy, pague hoy, peque mañana. ¿Sí? La gran oferta. En cuotas. Pero es literal. Es cómico, es triste, pero es literal. Y Tetzel ofrecía esto abiertamente. Y la gente de la Edad Media, ubíquense ustedes en la historia, ¿no? La gente de la Edad Media, totalmente oprimida, totalmente dominada por la Iglesia Católica, no podían leer la Biblia, no podían comparar si lo que les enseñaba la Iglesia era realmente de Dios o no. Entonces tenían que creer simplemente. El Papa era el representante de Dios sobre la tierra y si él decía esto, así era. Entonces Tetzel tenía una lista de precios de los pecados y podían pagar, repito, los pecados que habían cometido, los pecados que podrían cometer en el futuro y podrían pagar también los pecados de algún antepasado que ellos tuvieran la duda de que no estuviera muy bien en el mundo espiritual. Si pagaban por los pecados de sus antepasados, ellos también serían liberados en el momento mismo en que la moneda caía en el fondo del cofre. Con el sonido, esto explicaba Tetzel, con el sonido de la moneda, cuando la moneda cae en el fondo del cofre, con ese mismo sonido el espíritu es liberado del infierno. Entonces todo el mundo quería escuchar ese sonido, ¿sí? Para liberar a algún antepasado. Esa era la trampa. Entonces Tetzel daba una especie de recibo, y con ese recibo la gente iba a su sacerdote y el sacerdote tenía la obligación de perdonarle sus pecados. ¿Sí? Pero cuando la gente llegaba a él no aceptaba de ningún modo esto, porque él había estudiado las Escrituras. Y él decía que todo eso era falso y era mentira, que Cristo perdonaba los pecados en forma totalmente gratuita, que era el arrepentimiento sincero lo único que podía liberar a una persona del pecado. ¿Entienden? Es el arrepentimiento sincero lo único que puede liberar a una persona del pecado, no el dinero. Por lo tanto, él les rechazaba este recibo y no les perdonaba nada de sus pecados. Y les explicaba a la gente que el único modo de ser perdonado era con un arrepentimiento sincero, que no necesitaban pagar nada, que era gratuito. Entonces la gente preguntaba, ¿en serio puedo ser perdonado igual de mis pecados? Sí, puede ser perdonado igual, exactamente igual o más. En realidad puede ser perdonado de verdad. Solamente tiene que arrepentirse, no necesita pagar nada. Entonces la gente volvía a Tetzel y le pedía de nuevo su dinero. ¿Qué hizo Tetzel? Tetzel empezó a prender fuego, a prender hogueras, amenazando, porque eso es lo que ocurría en la Edad Media. Ustedes saben que cualquiera que era hereje, que era considerado hereje por la Inquisición, era quemado como brujo. Entonces él empezó a encender hogueras como amenaza. Cuando la gente veía las hogueras nada más, no se animaba a abrir la boca en contra de la Iglesia Católica. Entonces él prendía fogueras por todos lados para amenazar a la gente. Entonces Lutero no soportó más esta presión que sufría el pueblo, porque él sabía que era un engaño y que no tenía nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces un día escribe 95 tesis, o sea, 95 puntos concretos, 95 prácticas cerradas de la Iglesia Católica que no tenían nada que ver con las Escrituras. Y él las pega en la iglesia de su pueblo. Ese domingo, cuando la gente va a misa, como todos los domingos iba, la gente toma eso de la puerta que estaba pegado, lo leen en público y ese domingo, por primera vez en la historia, la gente no quiere entrar a misa. La primera vez la gente decidió que no iban a entrar a misa por la corrupción que había en la Iglesia Católica. Y así comienza entonces, enciende la mecha de la reforma religiosa que corre como reguero de pólvora por toda Europa y con esto comenzó, al igual que con Malaquías, comienza una profunda reforma en el cristianismo. Y así comenzó entonces el periodo de preparación para el Mesías. Periodo de preparación para el Mesías o para la segunda llegada de Cristo. Y este periodo de preparación duró 400 años.
esto que le estoy diciendo ocurrió en 1517, cuando Lutero pegó las 95 tesis en la iglesia de su pueblo. Entonces vean ustedes cómo esto no puede ser casualidad. Cómo se repite todo exactamente igual, ¿no es cierto? Acá comienza la primera Israel, Jacob, 12 hijos, 70 parientes. Acá Jesús, 12 apóstoles, 70 discípulos. 400 años de esclavitud en Egipto, 400 años de persecución en Roma. ¿Sí? Acá aparece un personaje que la gente pensaba que era egipcio, sin embargo era israelita. Acá aparece un personaje que la gente pensaba que era romano y era cristiano. Acá se corona el primer rey israelita, acá se corona el primer rey cristiano. Se produce el periodo de reino dividido. Acá viene un gran reformista, acá aparece un gran reformista. Todo exactamente igual en el mismo periodo. Acá viene un hombre anunciando que él es el Hijo de Dios. Y hoy en día estamos en los tiempos donde todos los cristianos anuncian que estamos en los tiempos de del Señor de la segunda venida. Señor de la segunda venida. Todos los cristianos coinciden en que estamos en los tiempos. Entonces, al igual que cuando yo les di otros paralelismos, como el paralelismo entre Jacob, Moisés y Jesús, por ejemplo, les dije que a lo mejor no es tan importante al principio que ustedes recuerden todos los detalles. Si lo recuerdan, mejor, pero no es ese el punto más importante, sino que ustedes puedan ver cómo realmente hay un patrón en la historia. Y cuando el hombre fracasa, aunque a Dios le duela muchísimo perder todo un fundamento, no hay otra solución. Si se pierde el fundamento, tiene que volver a reconstruirse. Tiene que volver a reconstruirse. Ahora, ¿estamos preparados para la llegada de Cristo? Porque piensen ustedes, los israelitas perdieron muchas veces la conciencia y la identidad de ser los elegidos. Durante ciertos periodos ellos olvidaban que en realidad su misión verdadera era prepararse para la llegada del Mesías. Y con los cristianos pasó lo mismo. Durante muchos años, en la Edad Media, ¿no?, se hicieron cualquier tipo de cosas menos preparar al pueblo para la llegada de Cristo. En realidad la única misión de la Iglesia Católica debería ser educar al mundo, a los cristianos, para prepararse para recibir a Cristo. Sin embargo, hubo un gran fracaso. Ahora, sin embargo, a través de Lutero, con los evangelistas y los protestantes, están más preparados. Ellos sí anuncian más claramente que estamos en los tiempos de la llegada de Cristo. ¿Pero estamos realmente preparados? El punto es que debe haber un grupo de personas, por lo menos, alguien que tenga muy en claro que su misión verdadera es poder esperar a Cristo y saber, entonces, que existe la posibilidad de cometer los mismos errores. Pero si esto ocurriera, se volvería a perder miles de años de historia y sería una catástrofe para la humanidad. Nosotros sabemos hoy en día que existen armas nucleares que son extremadamente peligrosas y que si llegara a haber un error en la historia humana, que Dios no pudiera protegernos, y llegara a haber un conflicto nuclear, no sería nada raro que se pierdan 2000 años de historia de nuevo. No sería nada raro que haya una catástrofe en la humanidad de nuevo. Entonces, ¿está preparado el mundo? ¿Hay gente que está preparada? Entonces vamos a ver en la próxima conferencia, la conferencia sobre la segunda llegada, cómo, cuándo y dónde viene el Mesías. Y vamos a ver entonces que también en este último periodo de 400 años hubo preparación a nivel mundial, al igual que lo hubo acá. Acá había un gran imperio que era Roma. Justo en este periodo, se descubre un nuevo continente. ¿Sí? ¿Por qué aparece justo en este periodo? El descubrimiento de un nuevo continente. Y justo en ese continente empieza a formarse un inmenso imperio, que es esta misma nación, ¿sí?, los Estados Unidos de Norteamérica. Está en la posición de la Roma, ¿sí?, está en la posición del Imperio Romano. Es como un imperio a nivel mundial. Y también vemos, y ya lo vimos en la conferencia de los últimos días, como durante miles y miles de años la ciencia y la tecnología creció paulatinamente. Sin embargo, justo en este último periodo acá, en los últimos 30 o 40 años, la ciencia y la tecnología crecieron así, de ese modo. Crecieron cientos de veces más, creció la ciencia y la tecnología en este último periodo que en miles y miles de años antes. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió en este último paso de la historia?
Porque hablar de 30 o 40 años al lado de miles y miles de años de historia es como el último segundo de la historia. ¿Qué fue lo que ocurrió en este periodo para que la humanidad cambiara tanto? Y justo también en este periodo, por primera vez, la humanidad pagó una indemnización a nivel mundial. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué justo en ese periodo la humanidad pagó la última indemnización? Porque estamos en los tiempos de la llegada de Cristo de nuevo. El punto que ahora nosotros debemos saber es cómo viene Cristo. ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y eso lo vamos a ver en la próxima conferencia. Pero por ahora tiene que tener bien claro esta repetición de la historia, ¿no? Cómo realmente hay un patrón detrás de la historia. Nadie había descubierto esto antes. Nadie había estudiado la historia desde el punto de vista providencial. Analizar la historia de la humanidad desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la meta de Dios para la humanidad. Y estudiándola desde ese punto de vista, entonces, se puede ver claramente cómo cada vez que cumplimos con la voluntad de Dios, la historia progresa. Pero cada vez que fracasamos en cumplir con la voluntad de Dios, hay un retroceso en la historia. Por el último fracaso, la humanidad perdió 2000 años. 2000 años. Ahora para nosotros es muy fácil estudiar los fracasos de los elegidos. Pero ahora ocurre que los elegidos somos nosotros. Nosotros estamos viviendo en esta época. Y nos guste o no, nosotros no somos meramente espectadores, somos protagonistas de la historia. ¿Entienden? No vamos a estar ahí sentados como espectadores para que alguien nos cuente lo que va a pasar con la historia. Ahora nosotros somos los protagonistas de esta historia. Estamos viviendo en este tiempo. ¿Estamos claros o no? Vamos a ver entonces próximamente la conferencia de la segunda venida de Cristo. Muchas gracias.